buenos días mis hermanas, mis hermanos. Qué bueno es estar en esta semana listos, dispuestos para adorar al Señor, expresar esa confianza que siempre está en nuestro corazón, buscando cada día la respuesta de Dios. Y justamente ahora quisiera enfatizar en la carta de Pablo a los Romanos, esa tremenda carta, Romanos. Ya habíamos estudiado en la academia y fue de mucha bendición. Y ahora solamente quisiera enfocarme en el capítulo 1. Pablo es el hombre que Dios utilizó para que la iglesia creciera en otros lugares donde nunca podría haber llegado a través de los otros apóstoles, porque no fueron llamados para eso. Pero Pablo tuvo el llamado para ir a los gentiles. Amaba a los gentiles, amaba a los despreciados gentiles. Los judíos decían, los gentiles son el combustible del infierno. Por esa razón vemos aquí a Pablo anhelando ir a Roma, y él siempre quiso ir a Roma porque él quería desde ahí, desde el centro del imperio. Roma era la capital del imperio, y quería ir predicar a los más grandes para que desde los más grandes también pueda influenciar a todo el imperio. Entonces vemos que esta carta tiene su origen en Corinto, fue escrita desde Corinto, porque él quería ir también hacia los lugares más remotos. Aunque al final él fue en el cuarto viaje, un viaje lleno de muchas vicisitudes y muchos conflictos. Él fue como un prisionero, pero a la final llegó a Roma y él quiso predicar en Roma. Miren ustedes que Romanos habla de la fe, la justificación, habla de la santificación, pero aquí en este capítulo él quiere llegar con el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y él es el que dice un versículo poderoso, el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, también al gentil. Él no quería discriminar. A veces discriminamos, ¿no? Estas personas ya no pueden ingresar a nuestro grupo. Nuestro grupo tiene un límite. Eso es pecado. Porque vemos a Pablo que dice que el mensaje del Evangelio tiene que ir al judío, pero también al griego, es decir, al gentil, al despreciado gentil. Para el Evangelio no hay nacionalidades. Para el Evangelio no hay ricos y pobres. Para el Evangelio no hay enfermos y sanos. Para el Evangelio todo el mundo está como destinatario del Evangelio. Entonces, si alguien cree que debe predicar el Evangelio y debe hacerlo a toda criatura. Jesucristo dijo que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no solamente a los que más cercanos estamos, nos hacemos un grupito muy cerrado. El Evangelio es para todo el mundo, porque, dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otro concepto muy poderoso
en Romanos es la fe. Y yo creo que cuando Pablo habla que el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe. Si usted no tiene fe, no puede recibir el Evangelio, porque el Evangelio se lo recibe por fe. Y como lo describe en 1 Corintios 15, ¿no? Que el Evangelio es que Jesucristo nació, que Jesucristo murió en una cruz, que fue resucitado y que fue llevado otra vez. Es decir, la obra de Cristo. Jesucristo vino y expresó todo su amor en la cruz. Entonces, creer que Jesucristo vino a salvarnos por su muerte en la cruz, esa fe es la fe salvadora. Si usted solamente tiene una fe que busca favores de Dios, dame esto otro, ayúdame en esto, sáname de esto, pero no le ha pedido que Él sea su Salvador, que a través de su obra en la cruz le salve, realmente no le sirve mucho. Dios hace favores a todos, sean creyentes o incrédulos, pero la única fe, la del Evangelio, es la fe que salva, la fe que trasciende nuestra vida, porque cuando usted muera, lo único que nos preguntaremos es, ¿creí para ser salvo o no creí para ser salvo, no? Ahora después, el tema que profundiza Pablo en Romanos a partir del versículo 18 es que Dios está enojado por el pecado humano, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios sabe que podemos creer solamente al mirar lo que Él ha creado. Decir, solo Dios pudo haber hecho estas maravillas, esta inmensidad, que hasta ahora los científicos no alcanzan a medir toda la dimensión del universo que Dios creó. Entonces, Dios se reveló a través de lo que Él creó, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero también aquí nos describe cómo el hombre se reveló y llegó a lo más bajo, a lo más criticable, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y lo peor de todo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí vemos cómo el hombre no solamente que no quiso creer, sino que en vez de creer en Dios comenzó a crearse sus propios dioses, a imagen del hombre mismo, a imagen de animales. Lo más absurdo de la mente humana es adorar algo inferior a él mismo. El ser humano fue creado superior a los demás seres creados, a los demás seres vivos. Pero ahora, ¿qué se adora? En algunos países, los animales están en primer orden. Y cuando eso se hace, eso es lo más detestable para Dios, la idolatría, el rechazar a Dios reemplazándolo con cosas materiales. Hay personas que adoran lo que tienen, lo material.
son insensibles a Dios que creó todo, pero sí quieren adorar lo que ven, lo que tienen en sus manos, o también adoran algún ser querido, algún familiar. Para ellos es lo más importante y Dios ya no cuenta para nada. Por eso dice que Dios los entregó a la inmundicia. Ya dijo, bueno, estos se descarriaron y que reciban su propia paga en ellos mismos. Y la corrupción aumentó tanto. Desde el versículo 25 comienza a narrar cómo, por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira de la idolatría y de la corrupción, porque honraban y daban culto a las criaturas antes que al Creador, dice el 25, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra naturaleza. Las desviaciones más aberrantes en la sexualidad humana, como es la homosexualidad, como es todo tipo de perversión. Entonces, hombres y mujeres cambiaron lo que era natural, el matrimonio, lo hicieron otra cosa. Y ahora también vivimos eso, ¿no? Hasta se legalizan las uniones de parejas del mismo sexo y se han hecho tantas leyes favorables para ellos. Sin embargo, aquí vemos que Dios rechaza todo esto. Y por esa razón, Dios, como dice en el 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Dios quiere que el hombre reciba en su propia carne lo que ellos se merecen, por haber rechazado a Dios y por haber cambiado lo natural. Y de ahí vienen más cosas todavía. Versículo 29. No dice que habiendo caído, ¿no? Estando atestados. Es como que ya no entra más. Se saturó la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Eso es un pecado que parece que no fuera tan grave, pero también está dentro de esta lista terrible, ¿no? Detractores, es decir, la gente que trata de hacer daño con la lengua, ¿no? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y hasta inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora que estamos viviendo una pandemia tan grave, la misericordia. ¿Qué estamos haciendo por los que no tienen nada? Por los que no tienen para comer. ¿Qué está pasando con muchas familias que ya están padeciendo de otras enfermedades porque ya no tienen para comer? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí esto es grave porque nadie le critica por ver violencia en un televisor. Nadie le critica por ver pornografía en algún medio. Pero aquí también dice que en el versículo 32, quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y todas las prácticas que hay, que en secreto cualquiera puede estar acariciando, prácticas detestables. Dios está enojado. Si somos cristianos, lo que hacemos, sea en público o en privado, Dios lo sabe y se enoja. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Miren, mis hermanos, mis hermanas, que Romanos comienza quitando el velo, desenmascarando toda cosa encubierta, revelando sí la gravedad de la condición humana, haber caído tan bajo. Dios quiere que salgamos de esa condición, que salgamos de toda cosa encubierta y que no nos gocemos con los que las hacen, sino que más bien seamos los que no permitamos que el pecado oculto sea mantenido en oculto y que a veces somos cómplices de pecados de otras personas. Y debemos ser francos y decir, Dios te ama, pero tienes que dejar ese pecado para que te santifiques, para que seas una persona donde Dios se manifieste libremente y seas un instrumento de bendición para los demás. Hay personas que luchan con pecados ocultos. Hay personas que no pueden dejar un vicio. Hay personas que les gusta el evangelio, les gusta lo que hace la iglesia, pero hay pecados ocultos que no los puedan dejar. Que hoy día reflexionemos y digamos, ¿qué es lo que estoy yo ocultando? ¿Qué es lo que está escondido? Señor, que este día tú rompas el velo y tus ojos penetren hasta lo más profundo de lo escondido de mi alma y yo pueda ser libre para honrarte y glorificarte a ti como tú te mereces. Que el Señor nos ayude en este tiempo de oración a buscar más de Él, pero también a dejar todo lo oculto, todo lo secreto, que el Espíritu Santo arranque de raíz toda cosa que parece imposible de sacar. Que esa oración nos ayude a ser parte de esa limpieza, a quitar lo que nadie puede quitar. A veces sufrimos por cosas materiales, familiares, pero también tenemos que afligirnos por nuestros pecados, no tolerarlos, no justificarlos, sino confesarlos y apartarnos. Que el Señor siga bendiciendo nuestra vida y que podamos mirar más de cerca con fe ese evangelio que salva de la condenación, salva también de una vida esclavizada al pecado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Bendiciones.